un énfasis muy particular en aquellos que son vulnerables a la marginalidad, a la exclusión social. ¿Sí? En cierta medida podríamos decir entonces que la educación inclusiva, este marco educativo que surge como consecuencia de la teoría de las inteligencias múltiples, en cierta medida bajo cierto análisis, aunque ya desde tiempos muy anteriores se reconocía la importancia de que la escuela fuese para todos. Si recordamos, cuando analizábamos la obra de Juan Amos Comenius, en cierta medida no se hablaba de una educación inclusiva, pero sí se hablaba de aquella necesidad, de lo importante que era que todos los sectores de la población tuviesen acceso a la educación. Entonces, la educación inclusiva es este modelo pedagógico que se centra en poder atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de los jóvenes, de los adultos. Y claro, pone un énfasis muy especial en aquellos que son vulnerables, que son marginados o que posiblemente sean marginados o excluidos socialmente. Desde esta perspectiva, la educación inclusiva entonces es una manera de entender la riqueza, esa diversidad que tenemos en el salón de clase. Y bueno, uno de los conocedores de esta manera de pensar la educación es Humberto Maturana. Humberto Maturana, quien ha hecho una serie de reflexiones desde diferentes ámbitos. En primera instancia, sus propios trabajos que tienen y que relacionan un poco sobre la manera en la cual algunos organismos sufren procesos interiores dinámicos que van transformándolos, que van construyendo un proceso que llamo autopoiesis. Pero este concepto que nace en el ámbito de la biología y que seguramente usted, maestro Carlos, es muy seguramente conocedor de este tema, fue en cierta medida interpretado, en cierta medida llevado a otros campos de estudio para tratar de explicar fenómenos muy semejantes. Este concepto hoy en día forma parte de la epistemología, de ciertos tipos de epistemología, particularmente de una epistemología que llamamos la epistemología de la complejidad, o también fue llevado a la sociología y desde luego a la educación. De inicio conocemos a Humberto Maturana por esta obra, pero creo que el trabajo de Humberto Maturana va más allá. Creo que el trabajo de Humberto Maturana va más allá porque él en sus últimas obras no solamente nos habla de la educación desde la complejidad o desde la biología, sino que también nos habla de la importancia de poder desarrollar una educación que fomente la convivencia, de una educación que fomente la inclusión y que de hecho es a través de la educación uno de los medios por los cuales podemos ir construyendo una sociedad que pueda ser mucho más inclusiva y mucho más respetuosa de la diversidad de los demás. Para ello, entonces, Humberto Maturana dice que la educación es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo, pero también a través de ir conociendo el mundo, de ir conociendo el mundo juntos.
El profesor Maturana tiene una manera muy específica de entender esto. Tiene una manera muy específica y muy particular de entender cómo es que en la sociedad hemos venido construyendo espacios de discriminación y espacios también donde se tolera y donde en muchas ocasiones se legitima la desconfianza. Para el profesor Maturana hemos inventado teorías para justificarlo. Él entiende esta discriminación como una desconfianza sobre la legitimidad del otro. Y como él lo dice, como desconfío de su legitimidad, pues entonces lo separo, lo niego, lo someto. Desconfío, que tengo miedo, y hago inclusive todo un sistema social, un sistema cultural, legal, político, educativo, que justifica la discriminación. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta educación emocional? Pues la educación emocional nos da mucho, porque a través de esa educación emocional aprendemos a conocer, aprendemos a regular, aprendemos a gestionar nuestros propios miedos y desconfianzas. La educación emocional entonces nos da esa oportunidad a la que Humberto Maturana cita, nos da esa oportunidad de poder redescribir ese conversar, redescribir ese dar vueltas juntos, que como el profesor Maturana dice, nos construye y nos humaniza. Ahora, pero esta idea de la inclusión implica varios aspectos. Esto aparece en buena parte de los trabajos de Carl Rogers, quien aparece en la imagen, y quien nos dice entonces que esa inclusión, pues de inicio implica diversidad. Esa diversidad de ideas, de maneras de pensar, de creer, de sentir, de amar, de ser, ¿sí? La diversidad en este sentido, entendida como la complejidad en las maneras de ser de la persona, de aceptar y de respetar, de incluir a quien pueda tener ideologías diferentes, creencias religiosas distintas. Quien desarrolla entonces otras maneras de ser y de alcanzar su bienestar. La inclusión de quienes tienen culturas distintas, géneros y sexualidades distintos, quienes tienen diversas maneras de entender la propia construcción del ser humano. Las discapacidades motoras o cognitivas, quienes son vulnerables o quienes no han tenido acceso a la educación. Y bueno, aunado a ello, podemos hablar también un poco de el trabajo que presenta Daniel Goleman. Daniel Goleman, que ciertamente es conocido por su trabajo en el ámbito de la inteligencia emocional, pero que también se ha preocupado por cuestionarse el sentido de la educación, un poco como lo hacía Jean-Paul Sartre décadas atrás, cuando hablábamos de la influencia que tuvo la filosofía existencial en el desarrollo de la
psicología y la pedagogía humanista. Goleman considera que uno de los retos de la educación, no solamente de esa educación estrictamente escolarizada, sino de todos los medios por los cuales se educa al ser humano, es poder desarrollar la empatía. Esa empatía en la que Goleman nos habla que hay al menos de 3 tipos. Por una parte, la empatía cognitiva o intelectual, cuando las ideas de una persona o de un grupo de personas son semejantes o son coincidentes. La empatía cognitiva o intelectual la podemos desarrollar habitualmente con respecto a personas que conocemos físicamente, que conocemos parte de sus ideas, de su forma de pensar, o inclusive en muchas ocasiones con personas que no conocemos, pero que para nosotros representan admiración y respeto. Y desde luego, sus ideas las apreciamos. La empatía afectiva, cuando las emociones o los sentimientos de otras personas influyen y afectan a nuestra persona. ¿Sí? Esta empatía, que está mucho más ligada a un aspecto mucho más personal, mucho más íntimo, y que habitualmente se desarrolla entre nuestras amistades cercanas, entre los miembros de nuestra familia. Y después está la empatía social. Esta empatía social que se da un poco más cuando sentimos, cuando valoramos a la persona por su condición humana. Esa empatía social es justamente la empatía que para Daniel Goleman nuestra sociedad necesita. Es esa asignación de valor a la persona, es esa asignación de valor a la condición humana sobre cualquier otro aspecto. Lo interesante de ello es que esta propuesta que Daniel Goleman tiene es coincidente con diversas conclusiones, con conclusiones de la psicóloga Laure Santos, esta psicóloga de origen latinoamericano que en la Universidad de Yale ha podido identificar mediante una serie de pruebas científicas una correlación positiva, una correlación estadística, una correlación lineal positiva entre la condición de bienestar y la práctica de la gratitud y acciones en favor de los demás. En cierta medida, este trabajo de Laure Santos es coincidente a la propuesta que el filósofo canadiense, este filósofo de la educación, Bernard Lonergan, vino desarrollando cuando fija que la educación tendría que tener como meta, como principal meta, el desarrollar el bien humano en la persona. Y ese bien humano está muy ligado a una frase que me permito citar textualmente de su obra, que aparece en su libro de Filosofía de la Educación, en el que refiere el bien de hacer el bien para los demás y que al hacerlo, lo hace para uno mismo. Laura Santos entonces nos dice que habría que pensar en ciertas prácticas, en ciertas acciones que podemos emprender para vivir mejor. En sus estudios demuestra que las personas que han podido seguir estas prácticas, no todos, pero en su gran mayoría, consideran que ha incrementado su bienestar. La primera acción que ella propone es dedicar más tiempo
a socializar con las personas que son importantes para nosotros, a socializar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, desarrollar la práctica de la gratitud, agradecer un poco más lo que tenemos y no solo pensar en todo aquello que no tenemos, valorar más lo que vivimos, dedicar más tiempo a realizar buenas acciones, sobre todo a dar a los demás. Y desde luego, dos aspectos interesantes: el poder crear hábitos saludables, por un lado, para el cuerpo y el cerebro, y por otro lado, para desarrollar también la meditación. Entonces, bueno, estos son 5 consejos muy interesantes que podemos considerar, desde luego, para nuestra práctica cotidiana. Ahora, una parte o una buena parte de lo que nosotros hemos comentado hasta aquí, en cierta medida ha sido ya reflexionada con anterioridad por el sociólogo francés Edgar Morin. Edgar Morin, que desde el año 2000 escribe para la UNESCO una obra que tendrá un impacto importante y que llamamos justamente los 7 saberes esenciales para la educación del futuro. Y que dentro de estos 7 saberes esenciales para la educación del futuro, él hace referencia a poder desarrollar un saber sobre el conocimiento, pero también a desarrollar un saber pertinente, a conocer la condición humana, a conocer la identidad terrenal, a educar para la incertidumbre, a educar para el cambio, a darnos cuenta que es el cambio el proceso natural, a enseñar para la comprensión. Y esta comprensión a la que nosotros estamos haciendo referencia es la comprensión tanto intelectual como también, la comprensión humana. Enseñar para la comprensión y para la convivencia. Y desde luego el desarrollar una ética planetaria. Edgar Morin nos habla entonces de que la enseñanza debería de estar orientada hacia la comprensión. Y esta es posible, esta se puede alcanzar a través del pensamiento complejo. Esa comprensión intelectual, por una parte, compuesta por la adquisición de conocimientos, por el propio desarrollo de las habilidades, y la comprensión humana, que es el entendimiento que se refiere a la valoración de la condición humana, a valorar al ser humano, a valorar a la persona sobre lo demás. La educación, entonces, busca la solidaridad, la paz y el bienestar. Esta idea fue, de hecho, desarrollada por uno de nuestros grandes maestros, Jean Piaget, en ¿a dónde va la educación? Esta manera también de ver al salón de clase como ese espacio libre, como ese espacio de convivencia, ¿sí?
sana y pacífica requiere, desde luego, de la transformación de las maestras y de los maestros. De hecho, de la transformación de todo el personal de la institución educativa. De asumir desde la docencia una responsabilidad social, moral y ética de nuestra labor docente. De nuestra labor docente como parte de la transformación social, de ese cambio que necesita nuestra sociedad y que es a través de la educación que encontramos uno de los medios para poder construir ese cambio. Ese cambio, como en cierta medida lo decía Paulo Freire, ese cambio que nos genera la educación como práctica de la libertad. ¿Y por qué esto es importante? Porque al enseñar, no solamente construimos situaciones de aprendizaje, donde se adquiere el conocimiento, donde se desarrollan habilidades, sino que es nuestra actitud, nuestra personalidad la que influye en nuestros estudiantes. Mostramos una manera de vivir y de ser, como lo diría Michel Foucault, es un ejercicio de poder, pero también es una oportunidad de mostrar a nuestros estudiantes que podemos construir una sociedad inclusiva, una sociedad donde haya respeto a la diversidad cultural, donde haya un ambiente de convivencia sano y pacífico, donde se pueda desarrollar una cultura con pleno ejercicio de la libertad y de respeto a los derechos humanos. Pues todo esto que hemos comentado, maestro Carlos, esto en realidad podemos darnos cuenta que es una meta, que es un camino, que es un trayecto que necesitamos transitar, pero que necesitamos también ayudar a que cada vez más personas puedan transitarlo y construirlo. Esto es una mirada entonces sobre lo que implica desarrollar una educación inclusiva, pero para desarrollar esa educación inclusiva también es necesario nosotros como maestras, como maestros, contribuir a ese proceso de formación, a ese proceso de construcción y de reconstrucción social, construyéndonos también a nosotros mismos. Bueno, no sé si tenga usted alguna pregunta, algún comentario, maestro Carlos. Todo bien, doctor. Bueno, entonces me gustaría, si usted está de acuerdo, que creo que aún no hemos hecho una actividad, no hemos hecho algunas actividades relacionadas a la educación emocional en los aspectos, lo que Laure Santos llamaba desde una mirada positiva. Y creo que no hemos hecho esta actividad, si no usted ahora me corrige. Creo que no hemos hablado de los héroes, ¿verdad? ¿Es correcto? Correcto, no hemos hablado. No hemos tocado ese tema. Ok, entonces vamos a comenzar con una actividad práctica, si usted está de acuerdo. Voy a pedirle, si es tan amable, de hacer un poquito de memoria, de recordar, de tomar un poco nuestra pluma allá en casa y recordar 3 personas o 3 personajes, porque no necesariamente tienen que ser personajes que hayamos tenido la oportunidad de conocer de manera física. Pero sí pensemos en 3 personas que han tenido una influencia importante en nosotros. Pensemos en 3 personas que admiremos, 3 personas que nos han dado ese mensaje
que tal vez nos han apoyado, que tal vez admiramos sus aspectos personales o sus aspectos profesionales, pero que se han convertido en un ejemplo para nosotros. Entonces, no sé si podamos allá en casa escribir una o de cada uno de ellos, diciendo quién es la persona, por un lado, y por otro lado, cuál es la razón por la cual nosotros eh, tenemos admiración por esta persona. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si usted está de acuerdo, podemos hacer esta actividad. ¿Cuánto tiempo considera usted que requiera? Unos 10, 15 minutos. Ok. Si le parece bien, entonces damos unos 10 minutos y Ujú. continuamos. Estaré aquí pendiente de cualquier duda y si gusta puede enviar su actividad al grupo de WhatsApp, con mucho gusto. Ok, gracias. Gracias, muchas gracias, maestro.
Ya, maestro, ya acabé. Muy bien, maestro, ya está. Excelente. Ya, ya lo subí al WhatsApp. Perfecto. Un momentito, por favor. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su participación, su aportación. Y bueno, no sé si gustaría usted de podernos compartir justamente estas ideas que generosamente ya nos ha escrito, donde nos habla sobre cuáles son las razones, las motivaciones que de manera escrita nos ha comentado para considerar que cada una de estas personas eh, ha tenido un papel y tiene un papel importante en su vida. Ajá. ¿Quiere que le platique de cada uno? Sí, por favor, sí. Ok. Puede ser Bueno, algo breve, sí, pensando principalmente en cuál es la razón por la cual pensó en esa persona. sí, bueno, en el caso del profesor Gerardo Guerra, primero me impresionó que fuera biólogo y sacerdote y que no tuviera mayor conflicto en eso, ¿no? Fue lo primero que me llamó la atención y cuando él nos explicó que no había conflicto porque para él la religión era cuestión de espiritualidad, cuestión de sentirse eh, bien con uno y con los demás y hacer el bien y no tanto interpretar algunos textos literalmente. Eh, Me dio dos grandes enseñanzas. Una fue que un día en clase llegó con una mochila muy grande llena de Biblia. Y bueno, yo estudié en una universidad pública, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Pues me llamó la atención, dije, que trae Biblias, ¿no? Y resulta que nos dijo, léanse tal versículo del Génesis, y nos fue preguntando, bueno, ¿qué encuentras aquí? ¿Qué crees de, que hay de mito en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí más o menos entre los compañeros pensando, hablando, pero al final lo que hizo fue desgranando, literalmente deshebrando cada párrafo y nos iba leyendo con otros textos que él llevaba y lo leía, por ejemplo, nos llevó la epopeya del Gilgamesh y la leyó al mismo tiempo que leía unos fragmentos del Génesis. Prácticamente es como si hubieran copiado y pegado el texto, ¿no? Entonces dice, esto es evidente que lo escribieron gentes que vivían en determinado zona, que eran personas agricultoras que vivían a expensas de las lluvias, etcétera, ¿no? Y así nos fue desgranando y dice, aprendan a leer críticamente, aprendan a leer
reflexivamente, que abran sus mentes, ¿no? Ese fue así como un impacto muy fuerte que tuve, ¿no? Otra enseñanza que me dio él fue que, no sé si ya se lo había comentado, me parece que sí, que, bueno, yo estaba en una materia con él de genética de poblaciones y yo estaba yendo a campamentos de tortuguero. Yo, por parte de la UNAM, yo me junté con ellos, entonces mm, mm, yo estaba a expensas de lo que ellos hicieran, ¿no? Porque era como un invitado. Entonces, justo cuando fue el examen final de su materia de genética de poblaciones, era la última salida de ese grupo de biólogos de campo de la UNAM. Entonces yo estaba en la decisión de si pues, presentar el examen o irme a ese campamento, ¿no? Y pues decidirme al campamento, que a mí era una experiencia muy, muy, muy rica, ¿no? Como aprendizaje humano, biológico y social. Cuando regresé, pues dije, pues soy reprobado, ¿no? Voy a preguntarle qué debo estudiar o cuándo va a ser el examen extraordinario, ¿no? Y cuando vi las listas, vi que tenía 8. Entonces dije, ¿qué pasó? No, se equivocó. Lo fui a buscar a una iglesia que estaba en la colonia Roma, está todavía, una iglesia pequeña, pero muy hermosa, con un Cristo de madera, hermoso, tallado, muy, muy bonito. Y ahí él tenía sus habitaciones, ¿no? Entonces lo fui a buscar y le dije, maestro, es que pues, se equivocó, me puso 8, ¿no? Y dice, no, Herbel, no me equivoqué. Me dice, ¿qué quieres hacer tú? Digo, pues, con tu vida? Digo, pues, acabar la carrera y luego, pues, ser biólogo. Y después, pues, no sé, estudiar biología y seguir formándome como biólogo. Ok, ¿qué fuiste a hacer allá? Ya le platiqué todo lo que hicimos, en las noches caminar, recoger los huevos, este, etcétera, ¿no? Hasta guiarme por las estrellas. Un día nos perdimos, un grupo, pues, éramos como 15, nos perdimos porque entramos a un lugar que siempre teníamos un caminito y habían barbechado, habían limpiado para sembrar, y entonces nos desorientamos de noche, pues no había nada que nos orientara. Y curiosamente, bueno, fui yo, me acordé que en la playa, en esa época, siempre yo veía hacia arriba y veía la Vía Láctea, el cacho de Vía Láctea lo veía paralelo a mí, no transversal, sino paralelo. Entonces volteé y vi transversal la Vía Láctea, entonces dije, estamos mal, hay que dar vuelta a la izquierda para que estemos en paralelo con la Vía Láctea. Y nos orientamos, e iba un investigador americano, y, y él fue el que me dijo, dice, tiene razón Kerbel, dice, sí, efectivamente debemos ir hacia allá. Y dimos, y ya empezamos a caminar y llegamos justo al campamento, ¿no? Entonces yo me sentí así como aventurero del siglo XV, ¿no? Viendo las estrellas para orientarme. Entonces, bueno, toda experiencia la viví y él me dijo, por eso tienes B, ¿para qué te quiero sentado en mi clase en 2 horas contestándome un examen, todo nervioso, tratando de acordarte? Dice, si estabas ahí haciéndote biólogo y viviendo como biólogo, ¿no? Y bueno, esa enseñanza no se me olvidó hasta la fecha, ¿no? Fue en 1980, ya tengo 62 años, entonces son 42 años de que no se me olvidan, ¿no? Y ya por último es un amigo que conocí cuando pretendía hacer mi servicio social en una oficina de la SEP y tenían un proyecto bueno, supuestamente iban a hacer computadoras, el gobierno iba a hacer computadoras para todas las secundarias y prepas, el proyecto se llamaba Microcep. Al final fue una estafa brutal, para variar, ¿no? Nuestra jefa
se dio cuenta que cuando presentaron la microcep al doctor Reyes Heroles, que era el secretario en ese entonces, ella vio la computadora con una cubierta que decía microcep, hecho en México, bla, 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 pero ella la destapó, ella abrió la computadora para ver las tripas, ¿no? Y se dio cuenta que era microshack. Entonces se dio cuenta que todas las computadoras que supuestamente iban a hacer eran saldos de microshack sí, de la compañía esta de cosas eléctricas, Radio Shack, y se dio cuenta que era un fraude. O sea, habían comprado saldos de computadoras de desecho y las presentaban como hechas en México, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, yo estaba ahí porque iba a hacer mi servicio como biólogo, asesorando los programas, que los guiones que llevaran los profesores de las distintas materias, los programas, etcétera, los temas desarrollados, y ya los encargados de cómputo los iban a pasar a programas en cómputo, ¿no? Y yo iba a valorar la parte del contenido biológico, ¿no? Pero como no había computadoras, nunca llegaron, entonces pues estuve ahí un año con él platicando, y él estudiaba literatura en la UAM y era parte pedagogo, entonces me abrió mil mundos, ¿no? Me abrió la mente, aprendí de literatura impresionantemente, y sobre todo aprendí de humanidad y aprendí a leer. Y entonces incluso fue una especie como ya para terminar, doctor, una especie de libroterapia, porque yo le decía, oye, estoy medio deprimido, y me dice, léete esto. Oye, pues quisiera leer algo así como de aventuras, pues léete esto. Y luego me explicaba, por ejemplo, todos los textos de Bernal Díaz del Castillo y todos estos narradores, y me iba desgranando cómo describían las cosas, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, cuando llegaron a España, cómo le explicaban al rey qué diablos era un tapir, porque pues, su vida había visto uno, ¿no? Y el elote y el chocolate, o sea, cómo le iban explicando qué era. Claro, llevaron, ¿no? Se llevaban muchas muestras, por así decirlo, pero en la redacción de tratar de explicar el sabor del chocolate, pues como que está difícil, ¿no? Entonces él me enseñó a apreciar así y desde entonces empecé a leer mucho. Y bueno, básicamente estos serían tres de mis grandes ejemplos. Pues son ejemplos muy, muy interesantes, porque creo que son finalmente personas que dejan una huella importante en nosotros. Pero además, voy a referirme un poco a esta propuesta, esta dinámica que estoy comentando. Es una propuesta que hizo originalmente Laura Santos. Y para ella, el recordar estos eventos positivos, principalmente los positivos, tiene un énfasis en el sentido de darnos cuenta, de revalorarnos, de poder asumir una perspectiva positiva ante la realidad, ante la cotidianidad que vivimos. Pedro Gabriel, Laure Santos, han hecho diversos estudios sobre la condición de bienestar. Y ellos, en sus trabajos, han dado algunos argumentos que nos hacen pensar que el estado de bienestar no está exactamente en el centro o en una especie de neutralidad, sino que está un poquito más hacia arriba, un poco más cargado hacia lo positivo, un poco más cargado hacia lo generoso, es decir, un poco más cargado hacia tomar ciertas actitudes positivas en el día a día. Todos los días
como lo dice Tali Sharot, enfrentamos situaciones complejas, a veces positivas, a veces negativas. A veces vamos al trabajo y hay tráfico, a veces encontramos alumnos desmotivados o molestos, a veces encontramos a colegas que no quieren colaborar, a veces nosotros mismos tenemos recuerdos y sensaciones de situaciones del pasado que nos afectan. El punto es, ante esa complejidad que vivimos en el día a día, ¿cómo construimos nuestro bienestar? ¿O cómo nuestro bienestar puede generar más emociones positivas, más emociones placenteras, mejor condición de salud, mejor condición para podernos relacionar con las demás personas y con nosotros mismos? Pues para Tali Sharot, para Pedro Gabriel y para Laure Santos, el camino esencialmente está en tomar esa actitud positiva. Esto no significa eliminar lo negativo, porque lo negativo existe, así como existen las situaciones positivas que vivimos, también existen las negativas. Pero consiste en aprender de eso negativo que nos ocurre. Y una vez que hemos logrado ese aprendizaje, como dicen, tratar de dar vuelta atrás, tratar de dar vuelta a la hoja y continuar en la escritura de nuestro libro de vida. Es decir, Perdón, disculpe, sí, sí. disculpe la interrupción. Mencionó Lauri Santos, a Pedro Gabriel y a alguien más. No le entendí el nombre de esa persona. A Tali Sharot. ¿Tali? Tali Sharot. Tali, con H, Sharot con S-A-S-H-A-R-O-T. Tali Sharot. ¿F o S? Ah, S. Sharon. S. F Sharot. de Salomón. Sharon y Exactamente. el primer nombre, perdón. Es Tali, es T-H-A-L-I. Tali Sharot. Y. Y latina. Y latina. Tali Sharon. Ah, ok, gracias. Disculpe. Sí, sí, Tali Sharot es una de las especialistas más reconocidas en el ámbito del optimismo. Yo aquí quisiera diferenciar el optimismo de otro concepto que en los últimos años también es muy popular, que le llaman psicología positiva. Y aquí sí quisiera diferenciar, porque luego son dos términos que probablemente en redes sociales o en diferentes medios aparecen de manera constante y a veces pueden ser confusos. El término de psicología positiva en el ámbito de la psicología no es aceptado. Porque se vincula un poco más a cuestiones no científicas. No tenemos sustento, por ejemplo, para cosas que alguien podría llamar la ley de la atracción, por ejemplo. Si usted piensa solo positivo, van a ocurrir cosas positivas, no lo sé. Eso es algo en lo que preferimos no, no hacer un cuestionamiento. Es posible, tal vez, pero no hay una evidencia de que eso ocurra. Pero sí hay evidencia de la noción de optimismo, que es algo distinto. El optimismo está ligado también a la psicología, pero más que a la psicología, a las ciencias del bienestar. Las ciencias del bienestar podríamos decir que es un campo de cultivo nuevo que toma parte de la psicología, pero también toma parte de la neuropsicología, pero también toma parte del cuidado de la salud. Hay varios aspectos que influyen, porque justamente las ciencias del bienestar están pensadas en un campo de conocimiento que lo que busca es el bienestar del ser humano en distintas dimensiones. Una dimensión emocional, una dimensión física, inclusive una dimensión espiritual, que es menos común, no es tan atendida esa parte, porque habitualmente las ciencias del bienestar pues buscan dar evidencia, buscan dar argumentos de ciertas metodologías que son útiles. En este sentido, los trabajos de Santos, de Sharot, que hemos citado, de Pedro Gabriel, están un poco más enfocados a ciencias del bienestar. Y en muestras importantes, por ejemplo, Laure Santos, que trabaja en la Universidad de Yale,
ha podido observar esto que comentábamos hace un momento en la sesión, por ejemplo, que la mayoría de las personas que que ayuda a los demás, parece que se siente bien, que se siente mejor cuando ayuda. Que la mayoría de las personas que de manera constante agradece lo que tiene y pone más atención en lo que tiene, que lo que no tiene, que lo que le falta, parece que puede vivir con mayor bienestar. Entonces, en este sentido no se trata solo de pensar en lo positivo. La vida nos regala una gran diversidad de experiencias, positivas y negativas, pero sí se trata de en qué poner más énfasis. Ese tal vez es el punto esencial. No eliminar lo otro, porque lo negativo, de hecho, las emociones negativas nos ayudan a aprender y nos ayudan a estar alerta. El miedo puede ayudar en muchas ocasiones. El temor puede ayudar. El enojo a veces también es necesario y lo experimentamos de manera constante. El punto está en no quedarnos solo en el miedo, en no quedarnos solo en el enojo o no quedarnos solo en la tristeza. Son estados emocionales que todo ser humano experimenta. Pero nosotros podemos experimentarlo y podemos reflexionar sobre esa experiencia que vivimos para poder tomar un aprendizaje de hecho. Para darnos cuenta que tal vez no debemos tener ciertos miedos. Y si tenemos ciertos miedos, ¿qué tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? ¿Qué tipo de atención requerimos para superar determinados miedos? O para superar esta ira, este enojo que en muchas ocasiones tenemos y que nos sobrelleva, inclusive en nuestra relación personal con nosotros mismos y con la relación que tenemos con otras personas. ¿Qué tipo de atención requerimos para darnos cuenta que podemos superar, que podemos aprender a gestionar este tipo de emociones negativas? Entonces, la diferencia tal vez entre estas dos perspectivas es que las ciencias del bienestar no eliminan esta parte del ser humano, pero la ven desde una perspectiva del aprendizaje, como un medio de arranque para transformar al ser humano, para buscar esa meta de bienestar. Y en muchas ocasiones la psicología positiva trata de evitarla, ¿no? Un poco en este sentido cultural que tenemos los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, con el machismo, ¿no? El hombre no llora. Bueno, pues no es suficiente con decir que el hombre no llora, porque los hombres sí lloramos. Entonces, sí tenemos sentimientos que nos generan dolor, tristeza, depresión. Entonces, no es suficiente con decir, no siento, porque sí sentimos. Más bien es entender qué es lo que sentimos y darnos cuenta qué necesitamos para superar esos sentimientos, para mejorar la gestión de esos sentimientos. Un poco eso es lo que busca la ciencia del bienestar. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Pero no estrategias nacidas de aspectos que no puedan ser justificados o de aspectos que no puedan ser comprobados. De ahí el nombre de ciencia. Es decir, lo que busca es, vamos a analizar cómo se genera el bienestar, pero vamos a tratar de construir una ciencia de ello. Y bueno, Laura de Santos es justamente una de las investigadoras que más ha trabajado con ello. Y nos damos cuenta hoy en día de que el tomar actitudes positivas, como este ejercicio que hicimos, el recordar estos aspectos positivos de las personas, el recordar aspectos, poner más atención hacia lo positivo, sin dejar de lado que también existen aspectos negativos, nos hace un poco mejor que poner nuestro énfasis únicamente en lo negativo. ¿Sí? Esto nosotros podemos verlo inclusive en las relaciones de trabajo. ¿Sí? Podemos encontrar a alguien que siempre puede encontrar aspectos únicamente negativos en el trabajo. Mis grupos son grandes, tengo mucho que evaluar, el salario es poco, el tráfico, etcétera. Una gran variedad de aspectos. Y podemos encontrar a otras personas que muy seguramente, aun cuando lidian
con situaciones muy parecidas, pueden identificar aspectos más positivos. Bueno, sí hay mucho trabajo, pero qué bueno que hay trabajo, porque gracias a que hay trabajo, puedo llevar el sustento a casa, ¿no? Puedo quedarme una hora más porque estoy entusiasmado por el trabajo, porque me gusta lo que hago, porque disfruto la actividad en la que estoy participando con mis estudiantes, porque disfruto de leer, de escribir, de exponer, etcétera. Disfruto del propio espacio que la universidad genera para mí, para mis estudiantes. Disfruto de mi oficina, disfruto de conversar con mis compañeros de trabajo, con mis alumnos asesorados, etcétera. Podemos tratar de ver esos puntos positivos, y habitualmente estos aspectos positivos van a hacer que nuestras relaciones puedan ser también más positivas y nos generen bienestar. Ujú. Muy bien, pues maestro, ha sido un gran placer saludarlo. Creo que es un tema Igualmente. muy interesante, pero Sí. me gustaría entonces, si usted me permite, enviar un material al grupo de WhatsApp Ujú. para tener el cierre este próximo sábado, antes de que un nuevo colega participe. Y me gustaría que nuestro cierre, en la participación de su servidor, pudiera atender un tema que hoy en día es de interés también en el ámbito educativo y que aparece de hecho en la semana 12 del diplomado, que llamamos Educación para la Complejidad o Desde la Complejidad. Y Ok. pensé en este tema porque creo que es un tema en el que muy seguramente también puede ser de su interés, porque gran parte de las ideas de la complejidad surgen en el ámbito de la biología, ¿sí? Ujú. Hablábamos hace un momento de Humberto Maturana, que tiene una perspectiva de la noción de complejidad y surge desde la biología, también desde la sociología, y desde luego hay otras nociones de la complejidad en el ámbito de la ciencia que surgen en la física, en las teorías computacionales, en la teoría de la información, en la propia matemática, ¿sí? Entonces, resulta bastante interesante. Entonces, me gustaría, si usted me permite, enviar un material para que usted pueda revisarlo, para que pueda leerlo, y tal vez usted pudiese en esta ocasión preparar una exposición de unas 10 láminas con las ideas principales de ese material y la podamos discutir